Hola chicos, soy Spring M Fanfics, y estaré trayendo historias de tipo viendo universos, y barra o de otro tipo de historias de vez en cuando. Sin más que decir, comencemos. Aclaraciones. Ninguno de los personajes, música, e imágenes de este fic son de mi propiedad, así que créditos a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia y los personajes hechos por Gacha Club. Después de la reacción, los invitados estaban hablando entre ellos, sobre lo que habían visto, principalmente los Saiyajin de la sala, que estaban principalmente interesados en el SSJ-4 ofensivo que fue mostrado con anterioridad, siendo el principal interesado en esa transformación Vegeta, el cual estaba dispuesto a entrenar lo que fuera necesario para acceder al SSJ-4 ofensivo. Las conversaciones siguieron hasta que el chico que los trajo, llamó la atención de los presentes. Spring M. Muy bien, es hora de seguir con la siguiente reacción. Decía mientras la curiosidad de muchos se activaba por eso. Goku. ¿Y qué vamos a ver ahora? Decía con curiosidad. Spring M. Vamos a ver la misma línea de tiempo que vimos anteriormente, pero esta vez vamos a ver los sucesos que pasaron 4 años después y créanme, lo que van a ver los van a dejar sorprendidos. Decía llamando bastante la curiosidad de todos en la sala, tanto de los guerreros Z, como de los villanos ya muertos. En la pantalla. Todo comienza en un lugar extraño. Un palacio dentro de un árbol parece un fallo. Con un dios de la destrucción y en su habitación lleva durmiendo del tirón casi 15 años. Un sueño profundo tiene de despertador. Unas bombas programadas para su gran explosión. Se ve que Freezer ha logrado eliminar su objetivo. Ha sido definitivo al completar su misión. Le dio tiempo como para completar en un plazo. El planeta Vegeta se ha convertido en pedazos. Solo por eliminar al rey Vegeta eliminó su planeta y encima está orgulloso de este paso. Ahora quiere traicionar a Freezer por creerse mejor. Hace honor a su nombre que es el rey de la destrucción. Willy ha comentado que este ha sido eliminado de este mapa por Goku después de su transformación. Fuera de la pantalla. Todos al ver el templo de gran tamaño, pero cuando vieron quién estaba ahí, varios se confundieron, pero 2 individuos lo reconocieron a simple vista y no podían negarlo, se pusieron nerviosos al verlo. Vegeta. No puede ser. Decía sin creer a quien estaba viendo. Goku. ¿Lo conoces Vegeta? Decía el Saiyajin criado en la tierra, viendo a su rival, notando cómo este estaba nervioso. Vegeta. Él es el señor Bills, el dios de la destrucción. Decía con miedo en su voz. Trunks. ¿Dios de la destrucción? Decía desconcertado, principalmente porque notaba como su padre estaba temeroso de ese tipo. Kibito-sin. Déjenme explicarles, el dios de la destrucción, es una deidad que se encarga de destruir los planetas que o no cuenten con un nivel evolutivo apropiado, o en cuyo caso, causaron una ofensa hacia su persona, o en cuyo caso por razones diferentes. Decía dejando a todos sorprendidos, ante lo dicho. Goku. Por lo que nos dijeron suena como, un mal sujeto, uno de esos tipos malvados destructores. Decía no gustándole, el rol de Bills. Kibito-sin. No es una cuestión de bien o mal, es una cuestión de equilibrio, la creación necesita de la destrucción, y la destrucción necesita de la creación, es así como funciona el universo. Decía lo que los guerreros Z entenderían, no les agradaba pero lastimosamente tenían que aceptarlo. Todos al escuchar que Bills había mandado a Freezer a destruir el planeta Vegeta, todos se quedaron sin palabras. Cooler. Así que, él te mandó a destruir la raza de los Saiyajin. Decía mientras veía a su hermano. Freezer. Más o menos, yo ya tenía pensado destruirlos, pero tome lo que me dijo, más que nada como una sugerencia más bien. Decía mientras sonreía con malicia, pero al mismo tiempo estaba nervioso, volver a ver a Bills, lo ponía nervioso. Pero al oír como Bills estaba pensando en ir y matar a Freezer el prodigio del frío, se quedó sin palabras y nervioso ante eso. Bulma. Parece que se enteró de la muerte de Freezer. Decía notando que Whis mostraba a Bills como Freezer fue derrotado, pero notando que algo había llamado la atención de Bills. En la... Y pasará la tierra solo por visitarle y si ve que fue real su sueño pasará a retarle y darle su merecido por haberse entrometido en los sueños de un dios intentó incomodarle. Y este ve que fue real que su fuerza Super Saiyan atraviesa cualquier barrera y su forma de batalla. Pues Goku cree que su juego comienza a romper el hielo, pues él nunca tuvo miedo, nunca tiró la toalla. Demuestra que es otro dios cuando lucha ras del suelo. Antes le vio de normal y ahora le ve con fuego. No es normal que con una persona salgan truenos, ya saben que se le puede complicar el duelo. Puesto que nuestro Goku ya ha pasado la acción, los golpes ya comienzan a calentar la situación. Pero Bill le va a sonreír y le pone fin con un cante logra desmontarle su transformación. Fuera de la pantalla. Todos al ver como Bills y Whis llegaban al planeta de Kaiosama, donde estaba Goku entrenando, pero algo llamó la atención a los de la sala era, la mención de un sueño. Pan. Disculpe, ¿pero a qué se refiere con la parte del sueño?
Decía con curiosidad. Exprime. Mientras Bills estaba durmiendo antes de despertar, tuvo un sueño, sobre una leyenda, de alguien, un Super Saiyajin Dios, un guerrero capaz de al menos hacerle frente, a un dios de la destrucción. Un dato curioso es que antes de dormir fue con el pez oráculo, un pez que es capaz de hablar y de tener visiones del futuro, lo predijo, así que una vez que Whis le dijo sobre los sobrevivientes que hubieron después de la destrucción del planeta Vegeta, él personalmente fue a ver si su sueño profético era real. Decía asombrando a todos los presentes. Ante eso, un guerrero con tal poder podía existir. Vieron cómo Bills y Whis llegaron al planeta de Kaiosama, para verse cómo este intentó esconder a Goku, para que este no haga una estupidez, pero para su desgracia, igual, lo habían visto, así que para desgracia de Kaiosama, Goku saldría de su casa, para luego verse cómo este le pidió a Bills un enfrentamiento, cosa que aceptaría, viéndose cómo este se había transformado en SSJ-3 para pelear. Goku. Su SSJ-3, ya superó mi SSJ-4 defensivo, pero ¿por qué no usa la fase 4? Decía sin comprender eso. Exprime. El SSJ-4 ofensivo, es una transformación, por así decirlo, algo inestable, da un gran poder ofensivo sí, pero si no se controla puede ser un peligro tanto para el usuario como para los que están a su alrededor. En su pelea contra Goma, la transformación funcionó correctamente porque estaba concentrado en su objetivo, distraer a Goma para que le quitaran el tercer ojo. Se podía dejar llevar un poco ahí, ya que no simbolizaba un peligro para los que estaban a su alrededor. Decía asombrando a los de la sala. Gohan. Así que la fase 4 ofensiva puede ser perjudicial para el usuario. Decía asombrado. Exprime. Si no se entrena adecuadamente en esa fase, pues sí, en este caso ese Goku decidió mejorar su control en la fase 3 para luego enfocarse en mejorar su control en la fase 4 ofensiva. Decía asombrando a todos en la sala. Goten. Así que la fase 4 ofensiva da un gran poder, pero cuesta controlarla. Decía con asombro y entendiendo cómo funcionaba. Vegeta pensamientos. Que cueste no significa que no sea funcional. Si la obtengo esa variante del SSJ-4, podré tener un gran poder, solo tendría que entrenar adecuadamente para poder controlarla. Decía aún determinado en obtener la fase 4 ofensiva, y ya estaba pensando en cómo iba a empezar a entrenar para eso. Pan. Parece que la lucha entre el abuelito y el Señor Bills va a empezar. Decía llamando la atención de todo. Pero todos se asombraron por el resultado. Goku había sido derrotado con un solo golpe de Bills, ni siquiera parecía que haya puesto fuerza real en el ataque, simplemente lo tocó y desmayó al Goku de la pantalla. De un solo golpe que ni siquiera parece que hubiera usado fuerza real. Decía asombrado y temeroso del poder de Bills. Piccolo. En definitiva ese tipo está en otra liga. Decía con seriedad, por la demostración del dios de la destrucción. Silencio, esto no ha sido suficiente. No entiende para qué visitan a Goku y le retan. Esto fue perder el tiempo, aunque Goku fue muy valiente, pero para eliminar a ese famoso Rey Vegeta. Llegan a la fiesta y no era lo que pensaban. El poder de Vegeta no podía ser lo que buscaban. Aunque Bulma golpeada y con un golpe la derrumban. Vegeta está ya diciendo a nadie toca mi Bulma. Ahora tienes que ser muy valiente. Estuvo aguantando pero ya fue suficiente. El poder de Vegeta ha calentado todo el ambiente. El único que ha conseguido darle los dientes. Los límites nunca hay que sobrepasarlos. Se sabe bien que no es un dios pero va a intentarlo. El dios de la destrucción no quiere destruir la tierra, pero aún así a nuestros amigos le temblaban las piernas. A nadie le hace bullying, no le gusta esa movie. Y solo por un pudding ya se va toda la mierda. Ahora sí quiere destruir, pues ya llega el fin. Pero aquí llega nuestro dios a ponerle en su sitio. Fuera de la pantalla. Se veía como ahora Bills y Whis habían llegado a la Tierra, donde se veía como justo se estaba celebrando el cumpleaños de Bulma. Bulma. Rayos, en todos los días del año, justo tenían que venir en mi cumpleaños, ¿no? Decía sin creer su mala suerte. Exprime. Aquí tengo que decir algo que el rap no explica. Antes que Bills y Whis llegaran a la Tierra, Kaiosama le avisó a Vegeta sobre ellos y el intento con todo evitar que Bills se enojara y destruyera la Tierra. Digamos que tuvo que hacer un gran sacrificio. Decía preocupando a todos. Trunks. ¿Qué hizo papá? Decía estando preocupado por su padre. Exprime. Miren la pantalla. Decía señalando la pantalla, para que todos la vieran. En la pantalla. Antes de la creación viene la destrucción. ¡Por favor, escuchen! ¡Se acabó el espectáculo! ¡Ahora que comience la diversión del gran torneo de bingo! ¡Bingo! ¡Bingo!
¡Bingo! ¿Alguien sabe qué le picó a Vegeta? ¡Es tiempo de diversión! ¡Ah! La Tierra es un planeta donde quiero estar. Todo es bueno, gran comida. Siempre encuentro diversión. ¡Es tiempo de diversión! ¡Ajá! Eso fue muy patético. Sí, se lleva el premio de peor cantante y bailarín. Está casi a tu altura, Whis. Pero qué cruel, señor. Bueno, ¿por qué no intentamos olvidar el mal trago comiendo un poco más? Buena idea. Fuera de la pantalla. Todos se quedaron callados por unos segundos, hasta que casi todos en la sala estallaron en risas, por ver lo hecho por Vegeta. Spring M. Sí, él sacrificó su dignidad para salvar el planeta, un grande. Decía mientras aguantaba las ganas de reír. Goku. Jaja, vaya pasos de baile Vegeta. Decía mientras se limpiaba una lágrima de tanto reír. Vegeta. Cállate insecto. Decía enojado y rojo del enojo. Luego de mostrar el gran sacrificio de Vegeta, vieron como por culpa de Buu al no querer compartir su pudding, provocó la ira del dios de la destrucción, empezando una pelea de todos contra Bills, siendo que este había derrotado a todos sin problemas. Gohan. Rayos, ninguno de nosotros somos rivales para él. Decía estando tenso como todos los de la sala. Pero cuando se veía como Bills había golpeado a Bulma, lo que provocó que Vegeta estallara de furia, transformándose en SSJ2, y yendo con todo contra Bills, superando incluso el SSJ3 de Goku, pero aún así no le pudo ganar a Bills. Vegeta. Maldición. Decía enojado por no haber podido tampoco vencer a Bills. Trunks. ¿Pero por qué papá no usó el SSJ3? Decía sin comprender eso. Spring M. Es por una cuestión de factores, como ejemplo el desgaste de energía, o su gran racha de derrotas, porque seamos sinceros el SSJ3 tiene más derrotas que victorias en su historial, o sea en su línea temporal. Goku con el SSJ3 solo ha derrotado a Hildegard, mientras que hay la única victoria que tiene el SSJ3 es cuando Vegeta derrotó al Tamagami número 2, y aparte de eso nada más, así que si Vegeta no usó el SSJ3, porque es una transformación ineficiente en general. Decía explicando el por qué el Vegeta de la pantalla lo usaba el SSJ3. Todos al escuchar eso, no podían negar que era verdad, el SSJ3 nunca había vencido a algún enemigo, aparte de uno, en todo su historial, no sirvió contra Baby, que fue el último villano que habían enfrentado hasta ahora, así que si varios podían entender por qué ese Vegeta no usaba el SSJ3, luego de eso todos volvieron a ver la pantalla donde se veía como Goku había llegado al lugar y le había pedido las esferas del dragón. Goku. ¿Qué va a hacer mi otro yo? No creo que las esferas del dragón tengan el poder para poder derrotar a Bills. Decía sin entender qué estaba haciendo su otro yo. Spring M. Ya lo verán. Decía haciendo que los presentes en la sala les entre la curiosidad. En la... Concederé cualquier deseo. Ahora habla. Dime algo, Shenlong. ¿Tú sabes lo que significa ser un dios Super Saiyajin? ¿Ah? ¿Qué es lo que dijo? Vaya, yo le hubiera hecho el mismo cuestionamiento. Sí, lo sé. ¿Eh? ¿Lo sabes? Bien, dímelo. ¿En serio? ¿Entonces tu deseo es que te diga si lo sé? No. Si lo sabes, entonces quiero que lo traigas aquí. No puedo traerlo aquí, porque no existe como tal. El dios Super Saiyajin es realmente solo una deidad que los Saiyajines crean temporalmente. ¿A qué te refieres con eso? Preguntas demasiado. Dime cuál es tu deseo. Lo que pasa es que el señor Bills quiere ver a un dios Super Saiyajin con sus propios ojos. ¿Dijiste Bills? Poderoso Bills, es un honor conocerlo. Solo diles cómo pueden crear un dios Super Saiyajin y ya. Sí. Jamás había visto a Shenlong así. Un dios Super Saiyajin es un salvador, creado accidentalmente por un grupo de Saiyajines rectos que alguna vez cuestionaron los actos malvados de sus semejantes y encabezaron una revuelta en su contra. Este salvador tenía un inmenso poder y pronto terminó con los Saiyajines malvados. Pero poco tiempo después, los Saiyajines perversos resurgieron. Nuevamente el planeta Bellita se convirtió en un lugar oscuro y corrupto y el salvador fue eliminado de sus leyendas.
Al parecer todo estaba perdido. Ay, esta historia es muy larga. ¿Tú estás entendiendo, Vegeta? Cállate, Kakaroto. 5 Saiyajines de corazón justo y puro tomados de las manos iluminarán un alma con la luz de la rectitud y se transformará en un dios Super Saiyajin. Acabo de decirte un gran secreto. Ahora me despido. Fuera de la pantalla. Todos al ver lo que preguntó el otro Goku se alegraron. Pan. Así que vamos a ver al Super Saiyajin fase Dios. Decía emocionada. Pero todos al escuchar que Shenlong no podía traerlo, porque no existía como tal, sino que era una divinidad creada temporalmente por los Saiyajin, se asombraron, pero al ver la reacción de Shenlong al ver al señor Bill se asombraron. Bulma. Es la primera vez que veo a Shenlong así. Decía asombrada. Mientras tanto, algo lejos de los guerreros Z o de los villanos muertos, se veía como las esferas del dragón estaban reunidas estando arriba de un cojín, en una de las sillas de la sala de cine, dentro de ellas los dragones malignos, veían la pantalla con nervios en sus cuerpos, no conocían al señor Bills en persona, pero sabían quién era, y les daba miedo, no lo iban a negar. Voten. ¿Nos van a contar la historia del primer dios Super Saiyajin? Decía con curiosidad, y con algo de emoción en su voz. Todos al oír la historia del primer dios Super Saiyajin, los guerreros Z se asombraron, pero también sintieron un fuerte respeto por el guerrero. Goku. Suena como un gran guerrero, me hubiera gustado conocerlo, ¿cómo creen que se llame? Decía con curiosidad, viendo a sus amigos. Spring M. Yamisi, decía llamando la atención de los de la sala, el nombre del primer dios Super Saiyajin era Yamisi. Decía asombrando a todos por saber el nombre del primer dios Super Saiyajin. Todos escuchaban cómo era el proceso para obtener el SSJ Dios, se asombraron. Gohan. Si se necesita 5 Saiyajin, que den su poder a uno solo, significa que se necesitan unos 6 Saiyajin para hacer el ritual del SSJ Dios. Decía asombrado. Spring M. Exacto, aunque en ese momento les faltaba uno, al principio pensaron en el hermano de Vegeta, pero la verdad no él sabe dónde vive así que no era una opción, pero convenientemente Videl justo estaba embarazada de Pan, y aparentemente eso cuenta como una Saiyajin a pesar que estaba de gestación. Decía a lo que todo se asombraría de eso. En la Bill le dice que sí, llega San Martín, pero aquí se verá, pues ya llegó la hora del juicio. Toda la familia ve como Goku intentaba ser el dios que el enemigo siempre estaba buscando. La fuerza de lo suyo consigue despertarle algo que desconocía dentro de su cuerpo, sintiendo el fuego, demostrándolo, escuchando sus voces. Y eso porque está sintiendo lo mismo que los dioses. La batalla ha comenzado, pues las ondas expansivas de los golpes de dos dioses, el planeta ha retumbado. Las fuerzas tan igualadas que ninguno puede dar un paso a la victoria y los demás anonadados. Todos confiaban en Goku para esta batalla porque saben que estaba muy pronto ese final, y que si no lo consigue la moneda se decide y sería el olvido de toda la humanidad. Luchar por tus amigos siempre te hace más fuerte, aunque tengas que dar la vida lo haces por tu gente. El orgullo por ello saca fuego, aunque tengas que visitar el cielo. Nunca te vas a complicar el duelo sin miedo a la muerte. Después de muchos minutos de una gran batalla, Bills está orgulloso por haber conocido un Super Saiyan que está a la altura y que puede sobrepasar esa raya. Que eso que había soñado en la realidad se detalla, que ya tiene un compañero con quien puede ensayar, que le ha dado la vida a su combate echando a gatas, que ese planeta se ha salvado y que no va a estallar, pero que un día volverá y lo destruirá si falla. Fuera de la pantalla. Todos al ver el SSJ Dios se quedaron asombrados, si bien no podían sentir el ki divino, podían sentir la presión que ejercía la transformación, simplemente era increíble. Goku. Este poder. Decía asombrado. Vegeta. Es algo que nunca habíamos visto. Decía incrédulos. Pan. Increíble. Decía estando asombrada y emocionada. Pero cuando empezaron la batalla, todos se asombraron por verla. Era una batalla a un nivel que nunca pensaron que iban a ver, era simplemente increíble. Al final se veía a Bills y a Goku casi a las afueras del planeta, pero aún dentro de la estratosfera, viéndose como Goku se había ganado el respeto de Bills, siendo que este decidiría no destruir la Tierra al final, cosa que los tranquilizó a todos. Goku. Eso sí que fue intenso. Decía mientras se recostaba en su asiento. Spring M. Irónicamente no fue todo el poder de Bills, decía llamando la atención de todos, según algunos datos, Bills solo había usado el 0,0000005% de su poder total. Básicamente, Bills no ha mostrado todo lo que puede hacer.
Decía asombrando a todos por eso, y al mismo tiempo asustándolos. Voten. Toda esa batalla, y ni siquiera fue un mísero 1% de su poder. Siquiera cómo vamos a derrotarlo si es que viene a nuestro planeta. Decía a lo que todos los guerreros Z se pondrían nerviosos. Spring M. De hecho Villas se ha mostrado bastante a gusto con la comida de la tierra, así que si le dan comida no deliciosa no debería haber problemas. Decía asombrando a todos y tranquilizando a los guerreros Z.